Saludos, ¿qué tal? ¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país y también en Europa, ¿eh? Y que las mujeres mueren casi el doble que los hombres por insuficiencia cardíaca? Pues es así, conocemos mucho, por ejemplo, sobre el cáncer de mama y así debe ser, pero resulta que la enfermedad cardiovascular está 10 veces más y no se le está prestando la atención que merece, no todavía. Hay diversas razones: educación, cultura. Hay ese sesgo de género, un patrón masculinizado de la medicina, de enfermedades e incluso de los propios profesionales que no siempre comprenden o empatizan como deberían con la autopercepción de la enfermedad por parte de la mujer. Las mujeres con síntomas cardiovasculares no siempre son consideradas. Se llega tarde muy a menudo. Me gustaría saber más causas, pero sobre todo, cómo cambiar eso para no perder más vidas que pudieran salvarse. Eso, lo primero. Así que, esencial, la entrevista de hoy, no te la pierdas, pon atención, porque realmente nos puede cambiar la vida. Señoras y señores, con todos ustedes, Estrella Fuertes. Pues vamos a ello. Doy la bienvenida hoy a este programa a la doctora Leticia Fernández Friera. Ella es cardióloga, investigadora clínica en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC. Dirige la unidad de imagen cardíaca en el grupo HM Hospitales. Es especialista en imagen cardiovascular. Se ha formado bajo la supervisión de nuestro queridísimo cardiólogo Valentín Fusté en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. También en el de Massachusetts y la Universidad de Harvard en Boston y bueno, es profesora de la Universidad CEU San Pablo, coordina el programa MAM de salud cardiovascular de la mujer en Atria Clinic, publica en revistas de alto impacto como New England Journal of Medicine o Nature y bueno, me quedo corta, podría decir más, he hecho una breve presentación. Doctora Leticia Fernández Friera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Estrella por la presentación. No sé si lo he hecho bien, ¿eh? Con vosotros, lo has hecho perfecto. Bueno, vamos a ir añadiendo más cosas porque hay un estudio importantísimo en el que destacas y que quiero hablar de él, que es el de la aterosclerosis. Has puesto el foco en la prevención y esa palabra es maravillosa, quiero ponerla en mayúsculas, de la enfermedad cardiovascular en la mujer, incluyendo pues esta campaña Mujeres por el Corazón, que apoya la Fundación MAFRE, la Fundación ProCENIC, lo digo porque es muy importante, y sobre todo, la Sociedad Española de Cardiología. Vamos a ir por partes, un honor de verdad, de corazón a corazón, es un placer haberte conocido y lo voy a decir públicamente. Bueno, vamos a empezar. ¿Realmente es así? ¿Realmente es la primera causa de muerte en España de las mujeres, la enfermedad cardiovascular? ¿Qué datos tenemos? La verdad que sí, que efectivamente las estadísticas han empeorado en los últimos años porque el estilo de vida de la mujer ya se está igualando al del hombre y hay muy poca concienciación social del problema. Entonces sí, 1 de cada 2 mujeres morirán de un problema cardiovascular, incluso 10 veces más que el cáncer de mama, que es el 3%, y eso todo el mundo lo sabemos y estamos mucho más familiarizados que el problema del corazón en la mujer. Sin embargo, no existe la percepción de que esto sea así. ¿Por qué? Y en este sentido, ¿qué se está haciendo pues desde tu trabajo y desde la Sociedad Española de Cardiología? Y luego vamos a hablar si es suficiente o hay que hacer más. Hay que hacer más. Tenemos que llegar a la sociedad, a todas las mujeres, de que tienen que revisarse el corazón, que no solo es un tema de hombres, porque siempre nos han enseñado en el colegio que el infarto era tema masculino, pero eso no es así hoy en día. Entonces es fundamental concienciar a todo el mundo de la importancia de la enfermedad cardiovascular y de que las mujeres participen en los ensayos clínicos y en todos los estudios de investigación. Además hay que incluir factores de riesgo femeninos que hasta la fecha no estaban contemplados, porque no es lo mismo pues todo el proceso hormonal o el embarazo o factores endógenos o reumatológicos, distintos factores de riesgo que llamamos atípicos en la mujer que en el hombre. Bueno, creo que esto nos viene al pelo para hablar de este objetivo, que es mejorar la salud cardíaca femenina, ¿verdad? Y aquí impulsar la prevención, lo que decía en mayúsculas. Se diagnostican
pocas, muchas. ¿Cómo valoras el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular? ¿Llegamos tarde? ¿Llegamos pronto? ¿No estamos llegando demasiado bien? La verdad, vamos a ir con la verdad por delante, que al final se trata de eso, ¿verdad? Para cambiar un poquito este paradigma que no está funcionando en el caso de las mujeres. Claro, pues la verdad es que llegamos tarde, porque por un lado está la mujer que no reconoce los síntomas del infarto, que a menudo son diferentes que el hombre, entonces minimiza esos riesgos y acude al hospital tarde. Entonces el daño es mayor. Entonces también eso dificulta a los médicos el diagnóstico y a veces hay ciertos estereotipos que también desfavorecen que se detecte el problema a tiempo en la mujer con las mismas herramientas o medios diagnósticos que tenemos para el hombre, y entonces los tratamientos son diferentes, son tratamientos a veces subóptimos y por eso pues se llega más tarde y la mortalidad a menudo es mayor en la mujer que en el hombre, pero es un problema de reconocer, de educación también por parte de la mujer y de todos, que el infarto no es solo tema de hombres, y de acudir pronto a consultarlo. Uh-huh. He leído en alguna diario que, bueno, dices, más o menos vienes a decir, igual que vamos al ginecólogo, hay que ir al cardiólogo, ¿verdad? Sí, la verdad que todos tenemos muy interiorizado que hay que revisarse para prevenir el cáncer de mama, y además está demostrado que las campañas de prevención del cáncer de mama pues han mejorado mucho los resultados. En cambio, el corazón es algo que no sé por qué que lo tenemos olvidado y eso tenemos que cambiarlo, porque es verdad que las buenas noticias es que si nos cuidáramos, hasta el 80% de la enfermedad cardiovascular se podría prevenir. Fíjate, hasta el 80%, que eso es muchísimo, se salvarían más vidas. Claro, y efectivamente en Estados Unidos, que siempre van por delante de nosotros, iniciaron campañas en este sentido de la enfermedad cardiovascular en la mujer, una campaña muy bonita por la Sociedad Americana del Corazón, Go Red for Women, y se han demostrado que los resultados son muy positivos, las estadísticas están mejorando y que se puede lograr, o sea, se puede cambiar, no hay que ser pesimista ni pensar que no podemos cambiar las cosas, sino hay que concienciarnos de que nos tenemos que revisar periódicamente y que podemos cambiar, ¿no?, los hábitos de vida. Perfecto, vamos a desglosar un poquito más. ¿Qué no se está haciendo y es urgente, vamos a decir, hacer? En tu criterio, doctora, es decir, que es necesario ya, que estamos viendo que cambiaría las cosas para empezar a correr hacia ese nuevo paradigma en que se visibilice, porque estamos hablando de visibilidad de la enfermedad cardiovascular y la reconozcan mujeres y hombres y todas las familias y la sociedad. ¿Qué es lo que nos está haciendo y urge más? ¿Cuál es la prioridad ahora? Yo creo que la educación desde los colegios, o sea, que lo sepamos todos, porque uno que sea libre de elegir si se quiere cuidar o no, pero que por lo menos sepamos los números, sepamos el problema del infarto, el problema del ictus y las medidas que tenemos que aplicarnos para cambiar. Entonces la educación es fundamental y yo siempre digo que agradeceros a vosotros los medios de comunicación porque así podemos llegar a más gente y incluso a distintas generaciones, intentar amoldarnos, pues no lo mismo educar a un niño que a un adolescente que a un adulto, ¿no? Y también mandar mensajes positivos, que se puede mejorar y se pueden cambiar esa alimentación, ese ejercicio físico. Lo que pasa que igual como lo hacíamos antes no tiene sentido y lo que hay que hacer es cambiar la forma que educamos a la gente y que diagnosticamos la enfermedad. De ahí introducir la imagen cardiovascular, o sea, ver la enfermedad directamente para frenarla. Uh-huh. Te agradezco, porque los medios a veces nos gustaría hacer un poquito más que solo entrevistas, por lo menos a mí, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? De que se trata de que trasciendan las entrevistas y que efectivamente el papel del periodismo y de los medios de comunicación tenga también una eficacia, no solo llenar o entretener, sino conseguir aportar nuestro, no granito de arena, sino nuestra buena acción para esa transformación social. Me decías educación, ¿verdad? Social, en la sociedad en general, ¿verdad? Y a través de las escuelas, la cultura, imagino también, alguna cosa haremos en este sentido. Pero ahora te voy a hacer la pregunta, en el sector del colectivo de médicos existe un sesgo de género.
Tiene que cambiar también el propio médico o doctora, o médica, porque esto es un problema general, no solo es de los hombres, aunque sean médicos, es también de las mujeres. Es un problema, una realidad, ¿no?, que hay que transformar, hombres y mujeres, médicos y médicas, ¿verdad? Existe este sesgo de género, es así. ¿Qué dirías a esos médicos? Y aquí te voy a escenificar un poquito, ¿no? A los que llega una mujer, le dice que tiene un dolor torácico, por ejemplo, y que está teniendo pues síntomas, signos de enfermedad cardiovascular, y se le dice que o no se le ve nada o tiene ansiedad, por ejemplo. ¿Qué tiene que pasar para que todo esto cambie? Pues yo creo que mi consejo sería escuchar al paciente, sentir empatía hacia ellos, porque a lo mejor los síntomas que nos están contando no encajan en nuestros modelos clásicos de sota, caballo y rey, pero no excluye que la paciente esté sufriendo y que tenga su propia percepción de la enfermedad. Entonces, no podemos regirnos por esquemas tradicionales, sino que tenemos que aprender a escuchar esos síntomas diferentes que nos cuenta el hombre y a utilizar los medios diagnósticos que tenemos también de igual forma en la mujer y en el hombre. Y los tratamientos incluso también en el momento que precisen. No, ya las mujeres tendemos a minimizar, que no nos pasa nada, o incluso a posponer nuestras propias necesidades, siempre por la familia o por los demás. Entonces, que no sea el médico el que minimice los síntomas que tenga esa mujer, sino que la anime y que la escuche, ¿no? Que la anime a cambiar, si es en el sentido de la prevención, y cuando tiene una enfermedad que se lo explique, que le dedique tiempo, que esa relación que comentábamos entre médico y paciente no quede obsoleta como antes, sino que sea alguien al que quieras aportarle y ayudarle. Qué interesante, comprender la propia percepción de la enfermedad. Pues vamos a deshojar un poquito. Vamos a hablar cómo es la percepción de la enfermedad cardiovascular en la mujer respecto a la del hombre. A ver si así podemos marcar un poco esa diferencia, o que por lo menos quien nos esté escuchando pueda reconocer o se pueda concienciar de cómo sería si llegara el caso. ¿Cuáles son las principales diferencias y cómo es esa percepción femenina de la enfermedad cardiovascular? Claro, a veces la percepción femenina, es difícil, porque los síntomas son diferentes, es más global, más generalizado, no es tanto lo que siempre hemos estudiado en los libros o incluso en los ensayos clínicos, en los estudios de investigación, pues dolor en el pecho, que se va a la espalda, que se va al brazo. A lo mejor la mujer, como lo somatiza, es más dolor en la mandíbula, náuseas, vómitos, decaimiento, fatiga, otra sintomatología. No todo el mundo que tenga esos síntomas quiere decir que estén teniendo un infarto. Claro. Pero sí que es verdad que se cuenta diferente y se percibe diferente. Entonces, a lo mejor las herramientas que tenemos que utilizar pues también son diferentes. Pues vamos a esa diferencia, se cuenta diferente. Y aquí está la clave quizás, ¿verdad, Leticia, doctora? Sí. La diferencia. Sí. Hay que atender a esa diferencia. No está ocurriendo, no siempre, seguramente, espero que sí, en muchos casos sí, se tenga ya en cuenta, espero, pero en general no. Es una percepción no científica que tenemos, como en ese caso periodística, pero y también personal, pero la diferencia. Bueno, ¿qué estáis haciendo para que esta diferencia se ponga encima de la mesa y empecemos a educar en ese sentido también al propio colectivo de profesionales de la salud? Sí, pues mira, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares estamos desarrollando un proyecto que se llama Wake Up, que es Wake Up, es un llamamiento, vamos a despertar a este problema y a no esconderlo, sino a hablarlo públicamente, que el acrónimo es de Women's Health and Imaging Risk Cardiovascular Reduction Program. El objetivo principal es concienciar a la sociedad de la importancia de la enfermedad cardiovascular y promover hábitos de vida cardiosaludables ayudados con la imagen cardiovascular, que es la ecografía, ¿no? Simplemente haciendo una detección de placas de aterosclerosis en las arterias, pues en este caso de la mujer, pues le podremos motivar a que cambie su estilo de vida, porque hasta ahora el control de los factores de riesgo en la consulta, hay que dejar de fumar, hay que hacer ejercicio físico, hay que hacer dieta, se está viendo que no funciona. Hay que utilizar otras armas. Entonces, si utilizamos una ecografía como lo que se utilizan las embarazadas, que es totalmente inocuo y fácil, podemos hacer pues un screening a nuestras arterias
ver si tienes aterosclerosis o no, y seguramente si tú sabes que tu arteria ya tiene placas de aterosclerosis, mañana te pienses 2 veces si vas a fumar. Entonces, con esa hipótesis de que vamos a conseguir cambios a corto plazo en quien usemos esta nueva tecnología de imagen. Y además una Surge este tecnología, proyecto. claro, permíteme, una tecnología además no invasiva y para nada nociva, ¿verdad? Claro, totalmente, nada, no invasiva, no radia, es sencilla, es bastante rápida y es muy muy visual, porque en realidad se puede ver la placa de aterosclerosis. Pues promover la salud cardiovascular de la mujer y fomentar esos cambios, ¿verdad?, del estilo de vida, los que sean apropiados para cada mujer, utilizando esa tecnología de la imagen no invasiva, como esta ecografía vascular, ¿verdad?, que ese es el nombre correcto, ecografía vascular, ¿sí? Sí. Bien, vamos a hacer llegar esto desde la radio a todos los sectores posibles. En este momento, ¿en qué punto estáis? Porque creo que también hay un estudio que estáis ya efectuando, ¿verdad? Desde Atria, lo digo bien, para valorar la salud cardiovascular de un determinado número de mujeres. Cuéntanos. Sí, bueno, en este estudio que comentaba que estamos desarrollando en el CENIC, también está apoyado pues por distintas fundaciones, la Fundación MAFRE, la Fundación ProCENIC, la Sociedad Española de Cardiología, también el Grupo HM Hospitales. Bueno, hay mucha gente que se ha subido al carro, también la Universidad Complutense, CEU San Pablo. Wow. La idea es incluir mujeres que ya tienen algún factor de riesgo, que ya tienen algo que pueden modificar, y hacer en un grupo la ecografía vascular, en otro grupo no hacer la ecografía vascular, y ver si en el grupo que utilizamos la ecografía vascular cambian más sus estilos de vida a los 6 meses que en el grupo que no utilizamos la ecografía vascular. Ese es el objetivo principal, aunque también haremos un control analítico de parámetros inflamatorios, hormonales, que los factores específicos de la mujer se olvidan muchas veces en todo este aspecto de la estratificación de riesgo, factores lipídicos y una serie de cuestionarios que son importantes de la percepción también de cada uno de que tiene de su propia salud, porque hay gente que piensa, ay, yo estoy fenomenal, y a lo mejor profundizas un poco más, su dieta, su ejercicio no es tan buena como lo que ellos creían. Entonces también es importante saber cómo se visualiza uno mismo, tener una fotografía de su salud en un momento dado. Cuestionarios de tabaco, de dieta psicosocial, de sueño, muchos factores que pueden influir, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad pues que cuando contamos el proyecto, aunque es un proyecto que sí que está financiado por el Instituto de Carlos III, pues es modesto, porque la investigación a veces nos cuesta un poquito arrancarla. Entonces, nosotros felices de poder crecer y tener más apoyos para que consigamos mejores resultados y sepamos realmente cómo podemos detectar la enfermedad cardiovascular en la mujer, que está claro que es diferente, y cómo podemos mejorar esas estadísticas de las que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, pero es que va a haber mejorar la vida de tantas personas, ¿verdad? ¿Es un estudio pionero? Sí, bueno, esta idea surge en la línea de investigación del doctor Valentín Fuster, que es mi maestro y mi pionero, un excelente ejemplo para todos los que le seguimos, porque en el CENIC ya estamos haciendo estudios para valorar la aterosclerosis, como es el estudio PESA, en colaboración con el Banco Santander también, y 50% de mujeres de ese estudio, 50% de participantes de ese estudio son mujeres. Entonces, sí que al ver, nos sirvió un poco de motivación también, al ver que ya veíamos placas de aterosclerosis en las mujeres, dijimos, tenemos que ir un paso más allá para intentar cambiar los estilos de vida, ¿no? Porque esta entrevista, y lo comentamos a veces, no valdría para nada si no es para modificar y cambiar y mejorar. De llorar o mirar el pasado no se soluciona nada, ¿no? Tenemos que ir creciendo y hacia adelante. Entonces sí que hay ya una base científica importante que da pie pues a este proyecto. ¿Algo más que quieras compartir con nuestra audiencia y que te parezca importante, que no se nos quede con las ganas, la cardióloga, doctora Leticia Fernández Friera, que me parece maravilloso lo que estás haciendo? Aprovecha este momento para comentar lo que necesites o lo que te parezca relevante que no te estoy preguntando. Bueno, yo creo que hemos cubierto casi todos los puntos importantes en la entrevista, pero yo destacaría quizá que cada mujer sea embajadora de las mujeres que hay en su alrededor, y que también se miren hacia una misma, se dediquen tiempo y se hagan una fotografía de
en qué estado de salud están, intentar seguir en ese mismo estado de salud en el que se encuentran y, si no es el caso, consultar con los mejores profesionales para intentar poner remedio. Menudo mensaje. Autoestima y a luchar, ¿verdad? Podemos Eso. resumirlo así. Y no timidez. Si uno no está bien, hay que luchar y intentar encontrar a la persona que nos puede ayudar. Sí, porque es tan difícil a veces, ¿verdad? Es fácil cuando se está bien, pero cuando se tiene una enfermedad o un problema de salud, todo cambia. Se está en manos de la otra persona y eso pues quizás a veces, ¿verdad? Pues crea una timidez o puede crear miedos, errores, en fin, es complicado. Yo te lo decía antes, os admiro en general a esta profesión magnífica y especialmente mujeres como tú, Leticia, que estás aportando algo más allá de la propia medicina. Estamos creando pues un cambio de paradigma, creo yo, en cuanto a la enfermedad cardiovascular y que es necesario, como estamos pudiendo comprobar desgraciadamente por los datos y las cifras de personas que se nos van seguramente sin diagnóstico o infradiagnosticadas o con diagnósticos tardíos. Efectivamente, y tenemos el ejemplo de que las cosas están funcionando en Estados Unidos, entonces no tenemos excusa para actuar. Pues muy bien, encantada, un placer. Doctora cardióloga Leticia Fernández Friera, muchísimas gracias. Estás invitada para que sigamos de cerca cómo va el estudio y cómo va este proyecto tan maravilloso, por un lado, de promover la salud cardiovascular, también yo creo de hacer justicia Sí. al problema de la salud de las mujeres y también al trato que se reciben en los consultorios, que muchas veces demasiadas, y a mí me gusta decirlo porque es así y no hay que tener complejo, creo yo, pues injusto trato, es así, y que cambie también esas desigualdades en el mundo de la salud para las mujeres que existen todavía hoy. Un placer. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues ya lo sabemos, si una no está bien, hay que luchar y encontrar a la persona que nos pueda ayudar. Este es el mensaje esencial que no se suele proclamar en la sociedad y que cuesta también encajar entre el colectivo médico, que a menudo, cuando no ve, no busca esas diferencias, por ejemplo, en el infarto, en la mujer o en la enfermedad cardiovascular. Hay que cambiar esta realidad en España. 1 de cada 2 mujeres que muere lo hace por enfermedad cardiovascular, el doble que en el caso de los hombres, y 10 veces más, insistimos, que el cáncer de mama. Sin embargo, no hay consciencia de que esto está ocurriendo y lo importante, que hay herramientas para cambiarlo, sobre todo, y va con todo el cariño, empezando, porque alguien tenía que decirlo, empezando por los propios médicos, que nos lo muestra la estadística. Hay un sesgo de género también en la atención a la salud de la mujer. Pues tomamos buena nota, ¿verdad? Es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Estrella Fuertes. La clave del éxito.